Vamos a continuar entonces con la luna en Capricornio. Siempre el sentido exploratorio en la astrología es fundamental. La astrología es una exploración, es decir, no hay verdades absolutas, sino más bien la capacidad de iluminar el misterio que nos sana. Ya de por sí, ese sentido exploratorio es una forma de pensamiento que incluye el misterio y eso nos sana. Capricornio es un signo obviamente de tierra, modalidad cardinal, regido por Saturno. A diferencia de la luna en Tauro y la luna en Virgo, la luna en Capricornio pone mucho el énfasis, obviamente, en el trabajo. Si bien las 3 lunas de tierra son trabajadoras, y lo dije al principio, la luna en Capricornio va a poner muchísimo el énfasis en la tarea profesional. Luna, se refugia en lo capricorniano. Y su principal mecanismo de defensa, podríamos decir, es el aislamiento, el hermetismo. Yo digo siempre, la luna en Capricornio crea un refugio que es como una especie de búnker, ¿no? Cuando se siente emocionalmente tomado o emocionalmente afectado por una situación, va a aislarse de manera tal que nadie pueda ver, ¿no? Ver ese estado emocional, porque asocian las emociones o el estado emocional con debilidad. Capricornio es un signo, obviamente, de mucha rigidez, de mucha autoridad también, ¿sí? Que Saturno, rigiendo el signo, genera como esa postura, esa actitud, ¿sí? La luna en Capricornio vivió una madre autoritaria, muchas veces lo pueden ver muy asociado directamente, una madre que hizo de padre, ¿no? Capricornio es un signo también, obviamente, al estar ligado a Saturno, ligado al arquetipo paterno, una madre que tuvo las riendas del hogar, ¿no? La autoridad del hogar en la madre, una madre fría, una madre áspera, una madre distante. La distancia, la autonomía, el aislamiento, ¿no? Son cualidades, digamos, totalmente ligadas a Capricornio. Y la madre de la luna en Capricornio suele ser percibida justamente como una roca fría, y mejor, si siento ganas de reclamar amor, mejor no digo nada, ¿no? Mejor retengo, contraigo la energía emocional, algo parecido pero diferente a la luna en Virgo. La luna en Virgo es más nerviosa. La luna en Capricornio es más hermética, ¿sí? Se aísla, ¿sí? No cuenta, no dice, no muestra. Eso sí, le encanta ayudar emocionalmente a todo el mundo. Le encanta sostener, palabra bien capricorniana, sostener procesos emocionales, ¿sí? Procesos emocionales con otros o para otros, pero cuando ellos o ellas son los que necesitan o los que están movilizados emocionalmente, se aíslan porque no quieren, decía hace un ratito, no quieren ser vistos bajo esa vulnerabilidad que asocian a debilidad, ¿no? Entonces se dicen, yo puedo sola, yo puedo solo, nadie puede ayudarme, yo puedo solo. Esto es muy capricorniano y la luna en Capricornio justamente lo aplica en función de todo su, digamos, su vida emocional, ¿no?
Les cuesta muchísimo pedir ayuda, sin ninguna duda, que sí. Y por este aislamiento y este retraimiento del medio social, también van a estar estimulando una forma fría, ¿no?, de abordar lo emocional, ¿no?, una frialdad en relación a lo emocional, una rigidez también en esa forma hermética, esa postura, ¿no? Y también una distancia, ¿no? Una distancia afectiva, ¿no? No se entregan, ¿no? Les cuesta muchísimo entregarse, mostrarse necesitados también, ¿no? O con necesidades. Entonces, busca seguridad, la luna en Capricornio, en la proyección de metas, ¿no? Capricornio, obviamente, planteo de metas, objetivos, la capacidad incluso también de sostener un crecimiento que signifique logro, muy abocadas al plano profesional, al crecimiento en lo que construyen, ¿no? Y experimentan la protección como una enorme capacidad de contracción y concentración, es decir, minimizan las necesidades limitándolas a lo esencial. Esta autonomía, palabra bien capricorniana, autonomía emocional, es justamente quizás el núcleo fundamental de la luna en Capricornio, la autonomía emocional. Buscan autosostenerse, autoabastecerse, con una solidez que muchas veces los aísla del medio, ¿no? Esta autonomía emocional la vivieron obviamente de bebés. Decía antes, comentaba, que la luna en Capricornio siente a la mamá muy rígida, muy fría, muy distante. Entonces cuando quiere que alguien lo acune, alguien, ¿no?, lo acaricie, o tiene necesidades emocionales, el bebé con luna en Capricornio aprende a ingeniárselas por sí mismo, a no pedir ayuda a la mamá, ¿no? Porque justamente el ambiente afectivo lo va a percibir como frío, duro, seco, ¿no? Cualidades capricornianas, y va desarrollando una búsqueda de mínima dependencia de su entorno. Y hasta puede soportar grandes restricciones en función de alcanzar los objetivos exigidos. Exigencia, obviamente, palabra muy capricorniana, es una exigencia emocional en el caso de la luna en Capricornio, ¿no? Una exigencia emocional, ¿sí?, que los hace vivir en esta especie de autonomía, ¿sí?, autonomía patológica, ¿no? No necesitar a nada, se creen que no necesitan afecto, se creen que no necesitan, digamos, que no pueden ser sostenidos por otros, ¿no? Entonces, la austeridad está muy presente en la relación de la luna en Capricornio y su ambiente familiar. Esa austeridad con la madre o incluso con todo el ambiente, ¿no? Busca el autosostén emocional y una capacidad única para plantarse sólidamente en el mundo. Y esto también conlleva una exigencia extrema que caracteriza a la luna en Capricornio. Entonces, un medio emocional frío, el niño se siente solo, ¿sí? Y el refugio que busca justamente la luna en Capricornio cuando se siente afectado emocionalmente de cualquier tipo de manera, es estar solo. En el estar solo, ¿no?, por eso digo, esta especie de búnker que se crean como refugio, es un espacio donde puede quedar solo, y ahí donde está solo se siente protegido. Entonces, tiene una asociación, ¿sí?, inconsciente entre la autonomía y el afecto, o la protección, o la soledad, el aislamiento y la protección, ¿no?
Cuando queda apartado del mundo, aislado, encerrado en sí mismo, se siente protegido. Pero obviamente esto es un mecanismo neurótico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la luna en Capricornio? Muchas veces despliega un mecanismo también de avaricia, ¿sí? No da, pero no da, no que no da una cosa o dinero, no se da a sí mismo o a sí misma, no se da, no se da, no se entrega, no se abre, no se ofrece al otro. Entonces, ¿qué pasa? La luna en Capricornio, dije hace un ratito, le encanta sostener a todo el mundo, es muy protectora, es muy sostenedora, ¿no? La luna en Capricornio es muy así, pero al momento en que ellos están mal, se cierran, se aíslan, y luego al amigo, a la hermana, al marido, le cuentan, no, bueno, sí, bueno, ahora te cuento que estuve mal, pero no, pero, ¿y por qué no me contaste? Y porque no puedo, no se dan, no se entregan, no se permiten ser vistos desde ese lugar, y esto es muy neurótico y también afecta muchísimo, pone distancia, genera una distancia en las relaciones. Entonces, se afectiviza el sacrificio, es decir, se sacrifican creyendo que así van a sentirse bien, ¿no? Se afectiviza la austeridad, se postergan las propias necesidades emocionales, ¿sí? A fin de alcanzar otras cosas que se consideran más importantes también, por ejemplo el tema profesional. La disciplina también es sinónimo de afecto, ¿sí? Y esta imagen, que me gusta muchísimo, es de una alumna, también una antigua alumna, que hace arte visual y que me la obsequió. Es una imagen típica de la luna en Capricornio, ¿no? Además de que están las cabras, esa imagen rocosa, ¿no? Dura, rígida, firme, ¿no? Genera justamente, o representa, simboliza este arquetipo materno frío. Son fríos con las emociones, ¿no? Son fríos, son distantes de las emociones, se distancian de lo emocional. Entonces, y solo responden con afecto a la obediencia. Las lunas en Capricornio muchas veces son también, así como decíamos la luna en Virgo, esos pequeños adultos, la luna en Capricornio son como soldaditos. Les encanta que les exijan, les encantan que le pidan como justamente algo no imposible, pero muy exigente, ¿no? Y que los hagan obedecer. Es un lugar muy cómodo para la luna en Capricornio. La luna en Capricornio desarrolla la disciplina como gran valor para conseguir afecto, hacer lo correcto también, obviamente, y se dice, serás amado si cumples con tu deber y te sostienes a ti mismo, ¿no? Esto del deber, ¿no? El deber ser, está obviamente muy relacionado con Capricornio, ¿sí? Y en el caso de la luna en Capricornio, está muy integrado a las necesidades emocionales, ¿sí? Experimentó el rechazo, muchas veces se ve muy directamente esto en la luna en Capricornio, se consulta en relación al rechazo, tal vez no es el abandono total del hogar, de la madre, pero es un abandono emocional, ¿no? Como que si la madre lo dejó solo, o al menos una frialdad emocional, que experimenta la luna en Capricornio en relación a su madre, que hace que afectivicen la distancia, es decir, si tomo distancia, estoy protegido, ¿no? Entonces la distancia deviene un medio en donde brota la tranquilidad emocional. Pero esto es la paradoja también, porque todos necesitamos ser abrazados, ¿no? A la luna en Capricornio le cuesta muchísimo abrirse afectivamente y pedir contención o protección. Y la tarea, o más que la tarea, la práctica terapéutica para una luna en Capricornio, yo lo que sugiero, la práctica terapéutica es ir al terapeuta.
siempre cuento en el curso, en esta clase, cuando doy el curso de lunas, que hace varios años, en un curso con una alumna, ella Sol y Luna en Capricornio, en casa 10, la Luna la tenía en casa 11, y la Luna en conjunción a Marte. A ver si se les va haciendo la imagen. Sol, Luna en Capricornio, Sol en casa 10, Luna en casa 11, y la Luna en conjunción a Marte. Cuando estábamos viendo así, como ahora, la Luna en Capricornio, y digo, ¿cuál es la práctica para drenar energía, drenar energía emocional y trabajarse, así como decía, en relación a Virgo, y la alimentación, la depuración, ¿no? En relación a todas las lunas voy diciendo, y en el caso de la Luna en Capricornio, digo, ir al terapeuta, hacer una experiencia de psicoterapia, directamente. No astrología, no, psicoterapia. Desarrollar un proceso de psicoterapia. ¿Por qué? Ella, ¿no? Esta alumna, se enojó. Luna conjunción Marte. Se enojó. Bien propio de su carta, pero ¿por qué lo digo? Porque la Luna en Capricornio aprendió, desde que nació, a no abrirse, a no entregarse, a no hablar de sus emociones ni siquiera. No se escuchó nunca, en general no se escucha hablando de sus emociones. En todo caso, se escucha hablando de sus emociones una vez que pasó el evento que lo movilizó o la movilizó emocionalmente. Entonces, la Luna en Capricornio necesita aprender a generar un vínculo con un profesional, y él, la Luna en Capricornio, él o ella valoran el profesionalismo, obviamente. Es un espacio en donde pueden encontrarse con sus emociones. Como mucho más difícil va a ser que decirle a una Luna en Capricornio, abrite con tu pareja o abrite con tu amigo para... No. Necesitan aprender a generar un vínculo, digamos, íntimo, de intimidad emocional, y esto es mucho más propio, creo yo, con un profesional, ¿sí? No cualquier profesional, obviamente, no siempre resonamos con tal o cual terapeuta, o psicólogo, psicoterapeuta, o psiquiatra, ¿no? Podemos ir probando, ¿no? Y no porque sean malos profesionales, sino porque hay una cuestión también de química, ¿no? Pero la Luna en Capricornio es muy importante que aprenda a hacer un proceso psicoterapéutico, porque genera un cambio tan fuerte, aprender a hablar de sus emociones, aprender a hablar de sí mismo, de sí misma, aprender a escucharse, aprender en ese espacio a abrirse, a compartirse, salir de ese aislamiento patológico. ¿Sí? Entonces, como tiene la tendencia a no pedir lo que necesita, obviamente, se aísla totalmente, le cuesta también el contacto corporal, sacrifica sus necesidades verdaderas en virtud de hacer esto correcto, o esa maduración, ¿sí? Y si bien su talento es la protección y la capacidad de sostener a los demás, sin duda, la Luna en Capricornio tiene una gran capacidad de sostener sólidamente procesos emocionales de otras personas, ¿sí? Y se siente útil, se siente eficaz sosteniendo procesos emocionales, sabe tomar responsabilidad, también ese es su talento, obviamente, pero eso, primero, necesita aprender también a dárselo a sí mismo. Entonces, yo no puedo sostener a nadie si no aprendo a ser sostenido. Por eso digo que una gran práctica, un punto de inflexión enorme para una Luna en Capricornio, o una Luna en casa 10, es aprender a salir de ese aislamiento patológico, ¿no? Eso en un espacio entonces de psicoterapia. La disciplina, el trabajo para no depender de otros, o sea, la autonomía, también son talentos de esta Luna, pero cuando están equilibrados pueden percibir así una solidez emocional. Si están desequilibrados, se aíslan desde lo patológico y
creen que no necesitan de nada ni de nadie. Entonces, el camino de esta luna es perder el miedo a la frustración y animarse a pedir, a abrirse emocionalmente. Abrirse emocionalmente para una luna en Capricornio o una luna en casa 10 es sinónimo de sanación. Poder llorar frente a un otro es un paso enorme, enorme. Como salir de la cueva, ¿no? En donde no es que no lloren, tal vez lloran, pero con ellos mismos. Llorar con un otro, estar emocionado ante un otro para una luna en Capricornio es muy, muy importante. Es sinónimo de un gran paso a nivel de maduración emocional. También, como parecido al caso de la luna en Virgo, la luna en Capricornio necesita aprender el valor del juego, despreocuparse también por lo que van a pensar los otros, o esto de hacer lo correcto, ¿no? Valorar la espontaneidad también, ¿sí? Valorar la espontaneidad y comprender que apoyarse en otros no es debilidad, al contrario, enriquece el propio dar. El dar y el recibir necesitan estar en armonía. Obviamente todos tendemos a dar más o ser más de pedir, ¿no? Pero el que sabe pedir es porque sabe dar. Y el que sabe dar es porque sabe pedir también. Hay una búsqueda de armonización para que ese pedir y ese dar, ¿no?, estén en armonía. ¿Quieres integrar la astrología a tu vida personal y profesional? El diplomado en astrología terapéutica es mucho más que un curso o formación. Es una transformación profunda de conciencia. Te invito a inscribirte en un programa único para transformar tu vida personal y profesional con conciencia, propósito, autorrealización y espiritualidad.